Pues, Camila, saludemos al señor ministro del Interior y de la Política, Juan Fernando Cristo, para hablar del tema. Ministro Cristo, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted y a todos los... Ministro, pues despertamos hoy, como dice Camila, bastante confundidos, sorprendidos, porque pues es otra frustración de los colombianos. El tema de la reforma a la justicia, el tema de equilibrio de poderes, llega a la Corte y en la Corte pues lo que vemos es que la judicatura tiene vida, ministro. Sí, Julio, la verdad es una decisión de la Corte Constitucional que como gobierno tenemos que respetar y acatar. Es el máximo tribunal constitucional, pero no sería franco con usted y con los oyentes si no expresara el desconcierto y la frustración por la decisión de la Corte que genera sorpresa y preocupación. Sorpresa, en primer lugar, Julio, ¿por qué? Porque no conocemos el contenido del fallo, tampoco creo que no conozco hasta el momento el comunicado de prensa de la Corte para entenderlo, pero conocí la demanda sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional el día de ayer. Y déjeme decirle que la demanda es de una debilidad en la parte argumentativa que obviamente toca esperar el contenido del fallo para saber con qué argumentos la Corte Constitucional tomó una decisión sobre esa demanda que de alguna manera lo que señalaba era que la Corte, que el Congreso de la República había desbordado sus facultades y competencias y había debilitado el autogobierno de la rama judicial al eliminar la sala administrativa del Consejo de la Judicatura y crear la sala de gobierno judicial. Y digo que sorpresa, Julio, porque déjeme decirle que en la demanda no se señala un solo vicio de trámite a la reforma constitucional del equilibrio de poderes, a los 8 debates. O sea, el Congreso hizo la tarea de manera juiciosa, de manera responsable, ajustado a la Ley Quinta y a la Constitución, y la Corte Constitucional, según la propia Constitución, debe estudiar esas demandas de inexequibilidad solo por vicios en el trámite, por vicios de forma. Aquí ha entrado a calificar la conveniencia y el fondo de la reforma al equilibrio de poderes con el argumento de la demanda de que al cambiar un organismo por otro se está sustituyendo a la Constitución. Y me parece muy preocupante esa teoría, porque quiere decir entonces que de ahora en adelante las facultades y las competencias del Congreso de la República para expedir este tipo de reformas quedan totalmente limitadas, quedan totalmente recortadas y me parece que es un golpe muy duro para la democracia representativa en el país. Y la otra noticia es que definitivamente, Julio, a pesar de los esfuerzos de este gobierno por reformar la manera como se administran los recursos de la rama, por mejorar la gerencia, por mejorar la forma en que la justicia pueda llegar a todo el país, pues prácticamente toca aceptar que es imposible avanzar en cualquier tipo de reforma de esa naturaleza. Esa es la realidad, por dura que parezca. Ministro, usted acaba de decir que la Corte Constitucional no falló ni dijo que había errores de forma, o sea, de trámite, sino que acá se habló del fondo. ¿Usted cree entonces que aquí lo que está haciendo la Corte Constitucional es adjudicándose poderes legislativos? Camila, eso es una discusión ya de muchos años en esta materia, una discusión entre las competencias y las facultades del Congreso de la República para reformar la Constitución,
y los límites de la Corte Constitucional en la revisión del control de exequibilidad de este tipo de reformas. Pero vuelvo y le digo, la demanda no tenía un solo señalamiento a la tarea que hizo el Congreso de la República en cuanto al trámite en los 8 debates. Se hizo de manera impecable por parte del Congreso de la República. Luego, al entrar al fondo al contenido de las reformas y señalar que una reforma orgánica, porque aquí no se tocó ningún principio de la Constitución de 1991, aquí se tocó en la reforma, fue un organismo que administra los recursos de la Dama, que se cambia su naturaleza, su composición, su forma de actuar, para hacerla mucho más eficaz, mucho más eficiente por otro organismo. Uno puede tener debates, y los tuvimos aquí, ustedes recordarán, Camila, en muchas ocasiones, sobre la conveniencia de las reformas, sobre si quedaba bien la sala de gobierno judicial, si podían participar la sociedad civil o no, si podían participar los jueces y los trabajadores y los empleados de la Dama en un nuevo organismo. Pero lo que es claro es que en ningún momento se debilita la autonomía de la rama judicial, porque la sala de gobierno judicial está compuesta única y exclusivamente por funcionarios de la rama, por los presidentes de las cortes, por empleados, por voceros de los empleados y trabajadores de los tribunales y de toda la rama judicial, y por unos expertos designados por ellos mismos. Luego, allí uno lo que entra a pensar, y vuelvo y le digo, sin conocer el fallo, sino con base en la demanda sobre la cual se pronunció la Corte, allí lo que uno entra a pensar es cuál debilitamiento de la rama judicial, cuál injerencia del Ejecutivo en la rama judicial simplemente porque se cambia un organismo. Entonces me parece que esa teoría de la sustitución de la Constitución en este caso se ha aplicado de una manera, digámoslo, de manera bastante amplia, que limita enormemente la capacidad del Congreso de la República y pone a la Corte Constitucional en una especie de situación de revisión del contenido, de la conveniencia de una reforma o no, lo cual me parece altamente preocupante para la democracia colombiana. Ministro, estamos ante un absoluto desastre y un golpe para el gobierno inesperado, porque pues el gobierno tenía la intención de hacer estos cambios, pero esto tiene que tener algún doliente. Esto no puede ser que estamos muy frustrados y que respetamos la decisión de la Corte y esto no puede terminar aquí. Aquí tiene que haber algún doliente. Se cae la reforma de equilibrio de poderes en relación con el órgano de gobierno judicial. Y también se va a caer el Tribunal de Aforados. La ponencia la tiene lista Alejandro Linares, un magistrado que usted sabe la relación que tiene con el gobierno. Es decir, queda absolutamente en nada la oferta. Lo peor es que sí queda vigente el famoso Tribunal Disciplinario, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que acaba con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior. Esos son algunos de los efectos. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial está integrada por 7 miembros, 3 elegidos por el Congreso de ternas enviadas por el presidente y 4 elegidos por el Congreso en pleno, en ternas enviadas por el Consejo de Gobierno Judicial. Pero resulta que este se cayó, entonces será imposible integrar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los magistrados de la Sala Administrativa, que desaparecía en la rembombante reforma, ha quedado vigente. Se quedan sin inhabilidades, justamente porque a ellos no aludía la reforma. Así lo acaba de dictaminar Función Pública. Exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura no están inhabilitados para ser magistrados de las altas cortes. Es decir, quedó absolutamente aceitada la puerta giratoria. Ministro, con el mayor respeto, ya el ministro Reyes no está. La responsabilidad es de Yesir Reyes y suya, ministro. Se le fue la onda en algún momento, Julio, Ministro. En la Comisión de Disciplina Judicial. Bueno, estaba el resumen del desastre.
pero este es el mayor fracaso de Yesid Reyes y suyo. Pues, Julio, si usted no quiere calificar así, obviamente respeto su opinión, pero el trámite de una reforma, que vuelvo y le digo, no tiene ningún señalamiento en materia de trámite de la reforma. La Corte ha tomado esa decisión, que obviamente la Corte tendrá que asumir su responsabilidad, y es muy lamentable. La conclusión de esta decisión, vuelvo y le digo, y hay que decirlo con absoluta franqueza, es que tramitar por la vía ordinaria, mediante acto legislativo por el Congreso, una reforma a la justicia o a parte de la justicia, con todo el propósito que tuvo el gobierno de fortalecer la rama judicial, de mantener su autonomía, de mejorar su administración, pues prácticamente se hace imposible, no por la responsabilidad de uno u otro ministro, sino porque definitivamente se determina que el Congreso de la República no tiene esas facultades y esas competencias. Ministro, los congresistas están furiosos con esta decisión de la Corte. Algunos incluso calificaron a este órgano pues como un órgano sin competencias ni límites dentro del Estado de Derecho colombiano, y hablaron de una Asamblea Nacional Constituyente como la única manera de modificar la justicia, de hacer reformas a la justicia. ¿Usted cree que frente a esta decisión la única manera de poder arreglar este desastre que hay al interior de la justicia es a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Pues mire, Lucas, es inevitable que el efecto de esa decisión sea que surja con más fuerza esas opiniones. A mí personalmente me ha parecido que estar hablando de mecanismos extraordinarios como el de la Constituyente para promover una reforma constitucional en materia de justicia en este momento no es lo más oportuno, no es lo más apropiado, pero entiendo esas voces y comprendo, y así lo preveía en los días anteriores, que se rumoraba la decisión de la Corte como consecuencia de la ponencia que haya presentado el magistrado Guerrero. Entiendo que esas voces van a tomar fuerza y habrá que evaluar esa situación. No podría expresarle ahora una opinión concreta al respecto a nombre del gobierno nacional, pero no cabe duda que ese va a ser un efecto inevitable de una decisión que toma la Corte Constitucional, limitando de manera grave las facultades y las competencias del Congreso de la República. Pues, ministro, yo tenía muchísimas reservas sobre una constituyente, pero a partir de hoy creo que no nos deja otro camino. La falta de gestión del gobierno y la decisión de la Corte, pero no puede ser que 9 señores sigan legislando a favor de ellos mismos y ese carrusel infinito de complacencias entre las altas cortes. Esto no tiene camino distinto que la opinión de los colombianos. No nos escuchó el gobierno no pudo hacer nada, no nos escucha la Corte, pues vamos a una Asamblea Nacional Constituyente y salimos de todos los problemas, porque por las otras vías no se pudo. Luz Helena, yo creo que no hay camino distinto a lo que plantea Lucas y que ha escuchado de los congresistas. Asamblea Nacional Constituyente. La única manera para acabar con esa puerta giratoria, ese carrusel de prebendas y ese yo te elijo, tú me eliges, yo te juzgo, yo te perdono. Luz Helena. Julio, pues eso es lo que me llama precisamente la atención, porque él no nos confirma. Ministro, si no es la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es el plan B del gobierno? No hay, Luz Helena, hay que ser totalmente francos. Pensar ahorita en presentar un nuevo proyecto de reforma con esas limitaciones que ha impuesto la decisión de la Corte, que vuelvo, insisto, hay que conocerla de fondo, porque quedan muchas dudas como las que ha planteado Julio ahora, porque se divide la sala administrativa, pero el Consejo Superior de la Judicatura como institución está eliminada en la reforma del equilibrio de poderes. Entonces, ¿de quién va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a elegir la Comisión de Disciplina Judicial? Habrá que esperar, obviamente, el fallo para medir su alcance, pero hay que reconocer que uno de los 13, la reforma tenía 3 ejes centrales del equilibrio de poderes: la eliminación de la reelección presidencial,
y de toda forma de reelección de altos funcionarios en Colombia. Ese tema quedó intacto en un fallo reciente de la Corte Constitucional. Un tema de inhabilidades, de prohibir la puerta giratoria, el test del hijo tú me eliges, que está también intacto, que está vigente, que no ha sido tocado en la decisión ni en las demandas de la Corte Constitucional. Y obviamente el tema que en mi concepto es un tema central, porque la reforma te traía todo un esquema, una estructura que permitía mejorar la administración de la rama judicial y digamos, restablecer una administración transparente, eficaz de los recursos de la rama judicial y del personal de la rama judicial. No, ministro, no. La puerta giratoria no ha desaparecido, ministro. Los magistrados de la sala administrativa que desaparecía en la reforma, pero que ha quedado vigente, quedan sin inhabilidades, justamente porque a ellos no aludía la reforma. Así lo acaba de dictaminar Función Pública. Estoy leyendo. Departamento de la Función Pública, concepto 91131 del 5 de mayo de 2016. Mejor dicho, hablemoslo claro, la doctora María Mercedes López, Ricardo Monroy, Néstor Raúl Correa, están listos para entrar a las otras cortes. ¿Cómo que no se acabó la puerta giratoria? Está más viva que nunca. En ese caso, Julio, de los magistrados de la que supuestamente desaparecida sala administrativa, como usted lo señala, pues queda generada esa duda, ese concepto de la función pública. No lo conozco, no lo comparto, habrá que mirarlo y habrá que esperar el fallo completo de la Corte Constitucional. Pero a donde iba yo, Julio, en este tema es que habrá que evaluar, vuelvo y digo, el contenido definitivo del fallo en toda su dimensión, pero con esta decisión de la Corte, que limita tan gravemente el poder de reformar la Constitución del Congreso de la República, pues francamente no parece, no veo cómo pueda intentarse, no puede ni siquiera anunciarse, a pesar del propósito y el compromiso del gobierno, una nueva reforma en este sentido. Yo creo que la situación es francamente preocupante. Yo comparto esa preocupación y esa sorpresa que ustedes tienen, y simplemente pues revive la sala administrativa y la justicia seguirá administrándose de la manera en que se ha venido haciendo en los últimos años. Ministro, constituyente, aquí no hay doliente, constituyente, que con la frustración no sacamos nada, ni el reconocimiento, el respeto a la Corte, ni más faltaba que hay que respetarla. Por eso hay que ir a una constituyente, y así solucionamos todos nuestros dolores de cabeza, porque por la otra vía llevamos 3 gobiernos anunciando lo mismo. 3 gobiernos, 2 de Álvaro Uribe, 2 de Juan Manuel Santos, medio de Juan Manuel Santos, y no pasa absolutamente nada. Este es el mayor fracaso del ministro Reyes y con todo respeto, de su cartera encargada precisamente de la política. Señor ministro, ayer hubo paro de maestros. Los maestros protestaban por muchas cosas, pero la columna vertebral de la protesta, que la comparte la propia ministra de Educación, es el tema de la atención en sus servicios de salud. Hay un roto de corrupción gigantesco allí. Entrevistamos a muchos profesores ayer en la calle, y así trate de taparlo el senador Benedetti, la responsabilidad en buena parte está por el tema de la fiduprevisora. Ese es un nicho político de algunos congresistas. En el caso del senador Benedetti, él tiene a Jorge Eliezer Peralta, vicepresidente de Prestaciones, está en la cárcel; Andrés Felipe Cortés Restrepo, Carlos Fernando Ortiz Correa, Elías Román Castaño, Natalie Molina, José Alfonso García, Carlos Alberto Díaz Correa, Alberto Hoyos, Mónica Paola Clavijo, William Emilio Nariño Ariza, Isabel Cristina Martínez, Jimena Moreno. Le estoy hablando de 4 vicepresidentes, 4 gerentes operativos, 2 gerentes de servicio de salud, director de afiliaciones, gerente de operaciones de la fiduprevisora, asesora jurídica y asesora del fondo de prestaciones. Estos son nombramientos como se le hacen a cualquier otro político. Presentaron unas hojas de vida, las hojas de vida se adaptaron, deben ser extraordinarios profesionales. Ministro,
¿nadie va a llamar al señor Benedetti al orden? ¿No le van a preguntar, óigame, ¿y qué dice su gente en la fiduprevisora? Julio, la verdad no conozco esa situación, no conozco el manejo de la fiduprevisora, y ayer el paro de FECODE, la ministra reconoció esa situación. Estamos dedicados en el gobierno a atender no solamente este paro de FECODE, que hay que decir que transcurrió de manera normal y pacífica ayer, sino las marchas campesinas y indígenas en todo el país, trabajando en estos días en ese tema, pero ese tema particular del manejo de la salud de los maestros en Colombia, la verdad no he estado pendiente del tema y no conozco la situación ni el manejo administrativo de la fiduprevisora, pero pues vamos a enterarnos a ver si hay un problema serio en la administración de la fiduciaria en esta materia. Porque la ministra de Educación es la más indicada para referirse al tema. Ministro, tienen una cumbre agraria para este viernes con el fin de conjurar el paro aquí en Bogotá, pero ya se han escuchado muchas voces de líderes en varios departamentos que dicen que no van a venir. ¿Cómo van a buscar convocar a todos estos líderes y cómo van a buscar parar con estas manifestaciones que sin duda alguna ya han dejado afectaciones económicas en el país? Bueno, allá hay dos situaciones. La situación de los indígenas en todo el país, especialmente los indígenas del Cauca. Ahora precisamente vamos a abordar un avión con algunos de los otros ministros y vamos a sostener una reunión con el Consejo Regional Indígena del Cauca y con las autoridades indígenas del Cauca allá en el departamento para revisar la situación de los derechos de los indígenas y de los compromisos asumidos. Y déjeme decirle que este gobierno, por eso hemos dicho que el paro es injustificado, ha tenido abiertos todos los espacios de diálogo social con las comunidades indígenas, ha avanzado como ningún otro en la expedición de los decretos autonómicos en materia de transferencias en salud y educación para las comunidades indígenas, en materia de protección de tierras. Vamos a revisar los avances en la implementación de esos decretos. Hay una queja válida sobre la interlocución que ellos quieren tener con la mesa de negociaciones en La Habana para tener tranquilidad en cuanto al impacto que tendrá en el territorio indígena la desmovilización de las FARC y otros temas de la negociación. Ayer avanzaron los negociadores del gobierno y las FARC en definir la fecha y la metodología para que las comunidades indígenas se reúnan con las delegaciones en La Habana. Es decir, estamos avanzando y esperamos hoy avanzar con las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Por otra parte está la Mesa Única Nacional de la Cumbre Agraria. Llevamos 2 años de un diálogo social permanente con ellos, 18 reuniones en sesiones plenarias, más de 80 reuniones de las mesas regionales. Hemos avanzado de manera importante en el cumplimiento de compromisos con la Cumbre Agraria por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del Ministerio del Interior. Hay unas discusiones pendientes que hacemos permanentemente en la plenaria de la cumbre, y lo que el gobierno ayer expresó fue su voluntad y su decisión de mantener ese diálogo social. No hay una convocatoria para el día de mañana formal. Les hemos expresado a los líderes de la cumbre agraria, a los líderes que están, a la gente que ha estado protestando en algunas regiones del país, que de alguna manera recoge la cumbre agraria esos liderazgos. El gobierno está listo para sentarse en esa mesa única nacional para seguir evaluando la situación. No tiene ningún sentido que un gobierno que tiene abiertas las puertas del diálogo, que está dialogando con ellos de manera permanente, que se está avanzando en el cumplimiento de los acuerdos, se mantengan unas protestas de esta naturaleza, y esperamos avanzar en esos diálogos. Ministro, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Bueno, Julio, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial.